Sí, pacientes que no se puedan atender allá son los pacientes que trasladamos hacia Maicao o hacia Riohacha. ¿Cuántos pacientes? Donde la capacidad resolutiva... Ustedes me imagino que tienen el censo aproximado, ¿cuántos pacientes de esos tienen que ver ustedes al año? Sí, claro, nosotros estamos sacando remisiones semanales de entre 2 y 3 remisiones semanales. Y eso es y en época invernal es mucho más complejo. ¿Cuántas me dijo? ¿2 o 3 remisiones? De 2 o 3 remisiones, o 2 o 3 remisiones semanales. Pero es decir, ¿esto es 2 o 3 pacientes a la semana? Sí, señor. Inclusive hay días que podemos hasta sacar hasta 3 pacientes, de acuerdo a la complejidad de lo que se presenta en el territorio. Ok, entonces le pregunto para entender, ¿por qué compran 2 lanchas ambulancia si son 3 pacientes a la semana? Porque eventualmente son 2 puntos específicos que están distantes uno del otro. Y no solamente estamos hablando de Nazaret, sino de toda la zona costera de Uribia y Manaure. Entonces, con esas 2 ambulancias estamos cubriendo los 2 puntos estratégicos donde podemos fácilmente llegar a transportar pacientes. Yo estoy hablando exclusivamente de la zona norte, extrema, pero hay otras áreas del municipio de Manaure donde también requieren la misma actividad, del mismo servicio, y lo mismo que parte de la zona, digámoslo, sur de Uribia, donde también hay otras zonas que son de difícil acceso y que también requieren esta misma actividad. Doctor Laza, ¿por qué usted tiene que llegar a donde están los pacientes o los pacientes, por qué no llegan al hospital? Porque no tienen vías de acceso para llegar, porque a veces es muy difícil de una ranchería a otra trasladarse. Hoy estamos sacando pacientes con los equipos básicos de atención que tenemos en los territorios. Estamos haciendo atenciones casa a casa y eso nos permite identificar esos riesgos sanitarios que tienen en el territorio. Estamos captando pacientes, los llevamos al hospital, los estabilizamos, los que podamos atender, los atendemos, los que tengamos que llevarlo al hospital de campaña, los llevamos al hospital de campaña, y lo que no se puede atender en el hospital de campaña por el riesgo sanitario que implica, los trasladamos hacia Maicao o hacia Riohacha, donde se le da la atención respectiva de acuerdo a su nivel de complejidad. El hospital de Maicao que usted gerencia, doctor Laza, no queda convertido en una empresa de salud. Es decir, estoy imaginándome la nómina: lanchero de la lancha 1, tripulantes de la lancha 2. ¿Por qué no hay una empresa paralela que haga el transporte de manera que llegue la gente con un sistema de transporte puesto seguramente por el Estado y el hospital no termina convertido en una empresa de transporte? No, es que no va a convertirse en una empresa de transporte, porque es que esto es un servicio médico asistencial como si fuera una ambulancia. Esto es una ambulancia. Sí, es que esto es una ambulancia. ¿Cuántos médicos y cuántas enfermeras van en los buques? Bueno, en las lanchas. Va un médico y una enfermera. Ese es el personal sanitario que va en una ambulancia medicalizada. ¿Qué diferencia hay para estos efectos entre el hospital ambulancia, entre la lancha ambulancia y una ambulancia de las que vemos en las ciudades? Es lo mismo, simplemente que una es marítima y otra es terrestre. Pero el mismo equipamiento de una ambulancia medicalizada que tiene una terrestre es el mismo equipamiento médico que llevan las ambulancias medicalizadas marítimas. Ok, suponiendo que sea lo mismo que una ambulancia, eso es como poner una ambulancia a traer pacientes desde Ibagué. Está más cerquita Ibagué que el trayecto que van a hacer estas lanchas ambulancias en La Guajira, ¿no? Sí, señor. O sea, si un hospital en Bogotá trajera pacientes desde Ibagué, ¿no sería un poquito raro? Pues digamos que sí, pero en estos momentos estamos supliendo una necesidad del territorio que va asociada a la misma dispersión geográfica que tiene el territorio. ¿No hay hospitales para atender a esa gente en el norte de La Guajira? En estos momentos estamos construyendo uno y estamos operando uno de manera transitoria con unas carpas donde se están haciendo actividades de mediana complejidad y donde hemos reducido al máximo muchas de las situaciones que anteriormente se tenían en el territorio. Cuando el quirófano y con todo lo que se está construyendo allá, muy seguramente van a disminuir mucho más las remisiones. Hoy las hemos reducido al máximo con lo que tenemos allá instalado, que es un hospital de mediana complejidad transitoria. Pero déjeme insistirle, doctor Laza, sobre eso que usted está diciendo, sobre el hospital que están construyendo en Nazaret. ¿No era mejor, no era más viable destinar esos 1.680 millones de pesos a impulsar, a darle el último empujón a ese hospital en vez de gastarse la plata en esas 2 lanchas? Es que esas 2 ambulancias reducen, indistintamente de que el hospital en estos momentos está en construcción. El problema del transporte de pacientes no radica solamente en que tú tengas una capacidad instalada en un territorio para resolver. Hay cosas que tú no vas a poder resolver allá y que necesariamente debes garantizarle la vida al paciente bajo cualquier mecanismo para transportarlo a un punto específico de
¿El hospital de Nazaret en este momento ya está a punto de llegar al final o la obra está apenas comenzando, doctor Laza? No, señor, en estos momentos está en un 99%. En estos momentos el hospital, sí, ya está. Ya estamos en el proceso ya tenemos de un cacho. Ya estamos en el... Y cuando terminen el hospital, para que... cuando lo terminen, ¿se arregla el problema de las remisiones o siguen las remisiones hacia Maicao de todas formas? No, es que se va a disminuir ostensiblemente, porque habrán actividades sanitarias que no se van a poder realizar en Nazaret por su complejidad. Actividades de alta complejidad no se van a poder desarrollar allá. Ese paciente necesariamente tendrá que venir a un nivel de complejidad diferente al que eventualmente se tiene en el territorio. Sí, doctor Laza, ¿quién vendió las lanchas? ¿Quién las fabricó? La fabricó una empresa reconocida en Colombia que hace botes ambulancia a través de una licitación pública que se hizo, que está debidamente publicada en el SECOP, donde la pueden verificar todos. Fue vía licitación. Sí, señor, fue vía licitación. ¿Y qué es, doctor Laza, la denuncia esa de que la esposa del ministro estaba presionando la contratación de estas lanchas ambulancias? Eso es totalmente falso, Néstor. Inclusive, la última vez que la doctora Beatriz estuvo aquí en Maicao fue el 20 de febrero. Eso es totalmente falso. Y ningún funcionario del Maicao ha tenido ninguna reunión con ella. Eso es totalmente falso. 20 de febrero y totalmente del año pasado. Del año pasado, sí, señor. El día que se hizo un proceso de formalización laboral en el hospital. Aquí ella no ha venido más a Maicao y eso es totalmente falso. Y entre otras, yo ratifico pues que nosotros nos ceñimos a un estatuto de contratación, a una reglamentación de contratación, y donde todos los procesos contractuales están publicados en el SECOP y pueden ser debidamente verificados. Y aquí nosotros no hemos recibido presión alguna de ningún funcionario de la superintendencia para que se haga algo diferente. Doctor Laza, muchas gracias por estos minutos. Gracias por la explicación. Muchas gracias a ustedes y buen día. Chao, Larry Laza desde el hospital de Maicao. Felipe, ¿entendido? Sí. No, yo no entendí nada. Pues Felipe, que tienen como una ambulancia en cualquier hospital tienen que llevar. Pero es que no entiendo, no entendí el trayecto que explicó María Camila, que llegan arriba a Puerto Bolívar, pero entonces todavía no entiendo cómo llegan unas lanchas a Maicao donde no hay río navegable. Me quedé sin entenderlo, Felipe, tal vez porque desconozco totalmente la región. Felipe, mira, ellos salen, si normalmente se vienen por carretera de Nazaret o de Punto Estrella, hasta Maicao se demoran 20, 22, 23 horas. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Se están yendo por mar hasta Puerto Bolívar y ahí en Puerto Bolívar toman una ambulancia terrestre y llegan a Maicao. Es decir, es tratando de responder a la necesidad de llevar lo más rápido posible a los pacientes. Claro, y sobre todo, Felipe, pacientes que, como lo explicaba el doctor Laza, no pueden ser atendidos por la complejidad o de las heridas o de la enfermedad que tienen en ese hospital que se está construyendo en la todo zona eso norte. Lo entiendo, pero bueno, es porque no conozco la zona. Yo no, Felipe, es un no estoy desierto. Diciendo que hay nada indebido, no, porque no tengo elementos de juicio. El territorio es un desierto. Tú te puedes perder fácilmente. No hay carreteras. Felipe, creo honestamente, para decirle a la gente de redes sociales que volvió esto en un escándalo y estaban diciendo que esto es como si Bolivia comprara submarino. Felipe, no. Aquí me parece, hay una razón. Aquí me parece que queda suficientemente. No, por eso le digo que no. Hay que. Es que no conocen el territorio. Lo que pasa es que no conocen el territorio. Y si no conocen el territorio, miren esto. Uno se va en una 4x4 de esas viejas, de esas que quedaron de la época de la marimba, de la época. Una vieja, Néstor, si tú no vas con 2 guías, te pierdes. No, porque es un desierto. Padre, eso es verdad. Y yo soy de la región y yo sí la conozco y la he transitado bastante. La pregunta que yo me hago es, y supongo que existe un estudio para haber comprado las lanchas para Maicao y no para Riohacha, que sí tiene por dónde transitar, que es la característica, María Consuelo, es otra discusión, claro, de la ESE, que es un hospital que tiene que prestar servicios asistenciales a todo el departamento para ambos. Claro, pero la red funciona, o por lo menos ese es el planteamiento del Ministerio de Salud en este momento, debe suplir los servicios para todos los puntos. Entonces,
La pregunta que me hago yo, y me imagino que tiene una respuesta y que alguien la pensó, es ¿por qué no la base de las lanchas ambulancia es Riohacha, que tendría la capacidad, el hospital de... La razón es cercanía. Porque es más grande. Que deben ser ambos, porque además no están tan cerquita uno del otro. La oportunidad de manejar el recurso y de garantizar la administración y el mantenimiento del otra vez voy a intentar explicarlo. El hospital más grande, que tiene la condición DS, que quiere decir Empresa Social del Estado, no es el de Riohacha. ¿No es el de la capital? No es el de la capital, es el de Maicao. Es el San José, Hospital San José, que está intervenido. En consecuencia, el hospital que tiene la jurisdicción para hacer todo esto increíblemente es Maicao. Yo estoy de acuerdo con usted, lo lógico sería que fuera Riohacha, porque es la capital, claro, porque es puerto, pronto son razones por políticas, lo que sea. ¿no? Pero para que sea Maicao. También no de Riohacha. Ubicación. No, porque es el grupo, digamos, razones políticas que corresponde al alcalde de Maicao a Riohacha, el mismo grupo político. Es cercanía. Lo lógico sería, estoy de acuerdo con usted, es que la lancha hospital llegara al puerto. Claro. No, porque llega a Riohacha y después tienen que mover la gente. Y ahí distribuyen la gente para Maicao y para todas partes. Están dando una vuelta larguísima, pero eso no se lo inventó el gobierno. No, me imagino que existe un estudio, pero yo sí me hago la pregunta, porque lo lógico sería que el mantenimiento, que los trabajadores estén basados en Riohacha y no en Maicao, que queda más lejos. Porque, claro, pero es que la gente también está allá, ¿no? Entonces, bueno, también los habitantes de Maicao. No, pero tiene razón. A ver, en una cosa tiene geográfico. Ver, Héctor, en una cosa tiene razón María Consuelo. Es que debe haber ambulancias marítimas en ambas partes. No, de acuerdo. Si van a atender para gente, el servicio de ambos lugares. Héctor, si van a atender gente del norte, que queda bien al norte, piense en un mapa de La Guajira. En la punta de la península de La Guajira está La Estrella, ¿cierto? Correcto. Si van a llevar gente de La Estrella en una lancha ambulancia, lo lógico sería que la llevaran al puerto de Riohacha. Y de ahí que vaya a Maicao, que además hay carretera. Es que lo que no entiendo es por qué la lancha de Riohacha está a Maicao hay 40 minutos por tierra. Exacto, está adscrita al hospital de Maicao y no al punto de red de Riohacha, que sería lo lógico para efectos del mantenimiento. Néstor, es que el de Maicao es ese y el de Riohacha no es ese. Digamos, bueno, tiene mayor nivel el hospital de Maicao que el de Riohacha. La S, María Consuelo, es la única que tiene. Este dato es importante. O sea, es un tema administrativo. María Consuelo. No de lógica. No, es claro, de acuerdo. Hay veces la lógica riña que... porque es que el hospital de Maicao tiene mayor nivel de atención de pacientes de alta complejidad que Riohacha. Pero ¿por qué? Porque no entienden. Les pido el favor, Héctor, les pido el favor que entiendan. La S, la Empresa Social del Estado, es la única que tiene capacidad para transportar pacientes en las ambulancias. Y esa es la de Maicao. Ahora usted me dice, ¿y por qué no el de Riohacha? Porque el de Riohacha no es ese. No es Empresa Social del Estado. No, pero sí es ese en eso. En Riohacha, como le digo, hay un hospital que se llama Nuestra Señora de los Remedios, que es un hospital pues viejo primero y grande. E incluso... Es que el de segundo nivel, Héctor, es Maicao, no ese del Riohacha. Pero es que yo estoy pensando en el mantenimiento, Néstor, y en el día a día. Se compran los bienes y sí, se toma la foto, tal, y al día siguiente... ¿Quién responde por eso estando a la distancia que está Maicao de donde van a dormir las lanchas? O sea, yo lo que estoy es pensando en la sostenibilidad de esta medida. Hay un poquito de cosas aquí contraevidentes porque están... Y vale la pena preguntarlas. Y en Maicao pues no tienen cómo atender las lanchas, ni hay lancheros, tienen que ser en Riohacha. Y llegan a Riohacha y están dando una vuelta larguísima. Pero es para ganarse tiempo. Ahora, ¿por qué no hay infraestructura? Pues porque no la hay, porque no la ha habido nunca. ¿Por qué no hay hospitales más cerca? Pues porque no los hay y no los ha habido nunca. ¿Por qué no llegan a Riohacha, la capital de La Guajira? Porque en Riohacha, increíblemente, los hospitales son de menor nivel que el de Maicao. Y así ha sido. Ahora, ¿por qué no cambian el ácido siempre por una estructura nueva? Eso no lo sé. Eso es lo que nos responde esta mañana el ministro de Salud. ¿Qué le vamos a hacer? 8 de la mañana, 14 minutos. Me iba a decir Héctor.
No, le iba a decir que incluso en Riohacha han venido, pero claro, eso por ahora hay anuncios y algún avance del proyecto, pero nada determinado, que es hacer en realidad un hospital de alta complejidad, que sería un segundo hospital y que seguramente entonces ahí sí habría una cosa que seguramente es operativamente más fácil y más lógica, que es concentrar las operaciones en Riohacha, como dice María Consuelo. Pero pues la verdad es que por ahora, pues las explicaciones que dieron a mí realmente me satisfacen, digamos, por lo menos no es la locura de entregar una lancha donde no hay río y no hay mar. No, hay unas explicaciones que valía la pena haberlas averiguado antes de armar el escándalo que se armó. Cierto, es cierto, entregaron unos hospitales lanchas donde no hay río y no hay mar. Eso es cierto. Ahora, hay una explicación. Pero hay una explicación razonable. Hay una explicación de acuerdo, a mí me parece también razonable, me parece que de todas formas quedan unas dudas alrededor del mantenimiento, alrededor del transporte, alrededor del tema de fondo, todo eso, que es la atención de miles de guajiros, especialmente los del norte. Señora Aurelio. Pero todo eso tiene una lógica si es una solución transitoria. O sea, no, es que mientras arreglamos Riohacha y mientras se termina el otro hospital, porque él mismo nos dijo que en Nazaret estaban desarrollando otro hospital de nivel para poder atender, digamos, esa población. Esta es una solución transitoria. A mí eso es lo que me preocupa y comparto, por supuesto, lo que dice María Consuelo frente a la distribución de las cosas como están en la salud en La Guajira. O sea, que nadie crea, ni el ministro Jaramillo, ni el equipo del Ministerio de Salud, que el problema de la salud de la Guajira quedó resuelto con 2 lanchas que llegan a Puerto Bolívar y ahí trasladadas por vía terrestre a los países. No. O sea, esto es una solución absolutamente transitoria. Entonces, lo que yo sí reclamo es, bueno, esta solución transitoria parece lógica, parece pues que tiene su viabilidad administrativa, financiera, jurídica, etcétera. ¿Y cuál es la solución definitiva? O sea, La Guajira se queda con 2 lanchas que llevan la gente a Puerto Bolívar y de ahí al hospital de Maicao. Sí. No. Al pueblo de La Guajira no lo pueden engañar con esto, que el problema de la salud de La Guajira quedó resuelto con 2 lanchas que llegan a Puerto Bolívar. No, esto es una solución transitoria y yo sí quisiera ver un plan así era quinquenal o un plan de verdad. De hecho, ¿cómo se va a atender? Porque es que, Néstor, esto es la misma solución. ¿Usted se acuerda del agua que ir a coger en bicicleta? ¿Se acuerda que hay que coger un agua que no hay tubería, pero que quedaron las plantas, la gente va a ir a coger el agua en bicicleta? Entonces, agua en bicicleta y salud por lancha. Eso, Aurelio, esa no es la solución. Uno puede tener cualquier diferencia con el presidente Gustavo Petro y yo sé que esa fotografía resultó incómoda, pero eso hace parte también de la cultura, del contexto de lo que significa, y es que los indígenas wayú se transportan en cortas distancias y hacen el transporte de sus alimentos y del agua en bicicleta. ¿Qué le vamos a hacer si esa es una realidad? Pero eso fue en la polémica de Claro, eso fue después como una solución, después o como por un pañito de agua tibia después de los carrotanques entregarles bicicletas a los indígenas. Estamos hablando de esto que está pasando en La Guajira como si fuera el único territorio del país. Miren, mientras hablamos, deben estar despachando en una avioneta a un enfermo desde Iniría, en el Guainía, desde cualquier departamento de los territorios nacionales del Baupés, donde no hay ninguna capacidad de prestar una atención ni siquiera intermedia, ni se considere los de alta complejidad, y prácticamente, si no es una gripa que le pueden curar con acetaminofén, los tienen que trasladar no unos cuantos kilómetros como hay en La Guajira, sino en avioneta hasta Villavicencio, para que le presten atención. Esa es la realidad del sistema de salud en un país que tiene poblaciones dispersas, y La Guajira es un caso ejemplar de esto. Y además a La Guajira súmenle, y en esto tiene razón María Camila, que conoce muy bien su territorio, y es pues la población indígena, la población wayú allí, por sus usos y costumbres, mantiene un nivel de dispersión, mantiene para poder brindar allá servicios de salud, servicios de educación, los servicios básicos que brinda el Estado. Tiene que tener no solo una dificultad de infraestructura por las distancias, por el desierto, sino también un trabajo intercultural muy complejo en ese territorio. Ahora, así que pues yo sí aplaudo esta medida y no veo ningún escándalo. Entiendo que las remisiones, Felipe, son cortas, son poquitas, son 2 o 3 a la semana. Acaba de decir el doctor Laza. Me preguntan algunos oyentes, ¿y por qué no hay transporte por helicóptero? Que me parece que es una duda perfectamente razonable, ¿no? ¿Por qué tiene que ser por lancha o por carretera? Pues sé. Supongo que, Felipe, si se arma este rollo, tiene que ser un tema de una lancha. O en avionetas, ambulancias, no lo sé. No lo sé. Pues de momento el costo de las 2 lanchas ambulancias, 1.680 millones de pesos. Es
el típico escándalo de redes sociales, ¿no, Néstor? Que es, arme el escándalo primero, pregunte después. O no pregunte nunca, ¿no? Porque efectivamente solo si usted conoce dos cosas que son ese territorio, la dificultad de movilizarse, por un lado, y segundo, lo que significa que algo sea una empresa social del Estado, porque la gente oye Hospital de Maicao, se imagina un edificio con camas, quirófanos, lo que sea, pero no solamente es eso. Usted aquí, por ejemplo, en Bogotá encuentra Hospital de Chapinero por todas partes, pero no encuentra un sitio que se llame el Hospital de Chapinero, porque lo que es un administrador de recursos y organizador administrativo, empresa social del Estado. Entonces, primero el escándalo y después sí vamos a preguntar. Yo creo que esa manera de reaccionar ha degradado el debate político, no solo en Colombia, sino en el mundo, pero es el típico escándalo de redes sociales. Ante eso es la aclaración que hace esta mañana el Ministerio de Salud, 8 de la mañana, 20 minutos. Bienvenidos, un gusto saludarlos. Buenos días, oyentes. Con ganas iniciamos nuestro día. Mañanas Blue con Néstor Morales es de nuevo el programa más escuchado en Colombia. Es una buena noticia. ¡Qué delicia! Más personas despertando con Blue. Seguimos acompañándolos en Mañanas Blue. Más razones para darles las gracias por hacernos la número 1. Blue, más que radio. Una verdadera batalla jurídica y política se ha desatado en torno a la emergencia económica que decretó el gobierno del presidente Gustavo Petro a finales del año pasado, controvertida decisión que ha sido el sustento para el cobro de nuevos impuestos por parte del Ejecutivo sin la necesidad de pasar por el Congreso de la República. De hecho, fue una retaliación al hundimiento de la reforma tributaria en diciembre pasado. El gobierno intenta ganar tiempo y desbaratar las mayorías que hasta ahora estaban sólidas en la Corte para hundir la emergencia económica, por medio de la recusación que radicó en las últimas horas pidiendo que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez no participe en ese debate. El argumento del secretario jurídico de la Casa de Nariño, Augusto Ocampo, para pedir que Ibáñez sea apartado del debate es que a su juicio el magistrado ya emitió conceptos sobre la constitucionalidad de la emergencia económica en una entrevista que concedió al periódico El Tiempo el domingo pasado, específicamente cuando dice que en este caso, en el caso de la emergencia, la Corte, y esto lo leo textual, revisará la jurisprudencia y ampliarla como lo piden muchísimas solicitudes, con el propósito de que con los decretos de los estados de excepción, en este caso del estado de emergencia, se pueda decretar la suspensión provisional, y ese es un tema que tiene que resolver la Corte de manera inmediata. Inédita y sorpresiva guerra comercial con Ecuador. Colombia decide en reciprocidad, respuesta a la decisión del presidente Noboa de crear aranceles de 30% a productos colombianos, le responde Colombia con la misma moneda. El argumento de Noboa para desatar esta guerra increíble con Colombia es que el gobierno del presidente Petro no lucha contra los grupos armados en la frontera y no suficientemente contra el fenómeno del narcotráfico. Y dice Noboa que lo dejaron solo, que vale mucha plata y que por eso necesita este nuevo impuesto. Él lo llama al castigo, un tema de seguridad con el cual va a recaudar plata para enfrentar a los narcos colombianos en la zona de frontera. Ecuador, que hoy se queda sin la energía que le vende Colombia y además con una veintena de productos entrando a pagar próximamente también un arancel del 30% adicional. Productos que todavía no menciona con nombre propio el gobierno de Gustavo Petro ni la propia ministra de Comercio, pero productos que muy seguramente van a incluir, por ejemplo, el arroz ecuatoriano, con hasta 50.000 toneladas importadas al año, un arroz ecuatoriano que podría llegar ahora un 30% más caro al país, impactando, claro, la mesa de los hogares colombianos, principalmente de los hogares de frontera. Como impacto también van a sentir los hogares colombianos por cuenta de otros productos que venían del Ecuador y que ahora van a empezar a llegar más caros, entre ellos mariscos, camarones, preparaciones de carne y pescado, madera y aceites vegetales y compras que llegaban a sumar hasta $824 millones anuales, en tanto que al revés también van a sufrir. Estás escuchando Blue Radio y BlueRadio.com. En Davos, en Suiza, en el Foro Económico Mundial, está reunido en este momento el presidente Trump de los Estados Unidos con el presidente Zelensky de Ucrania. Ese tema de la invasión rusa a Ucrania parece ser el nuevo objetivo para arreglar del presidente Trump. Está dedicado allí haciendo diplomacia después de arreglar aparentemente el tema de Groenlandia. Silvia Carrasco.
Sí, Néstor, ha sido una agenda tremendamente ocupada la del presidente Donald Trump. Ayer estaba en el tema de Groenlandia, esta mañana estaba en el tema de la paz en Gaza y ahora está en conversaciones con el presidente Volodymyr Zelensky de Ucrania. El presidente Zelensky llegó apenas esta mañana en medio de una crisis energética por los ataques rusos sobre las instalaciones energéticas de Ucrania y bueno, ha llegado hasta Davos solo para reunirse con el presidente Donald Trump. Llevan 24 minutos de esa reunión y lo que ha dicho el presidente en momentos previos a la reunión es que están a punto de conseguir una solución, pero también ha dicho que cada vez que logra que Zelensky acepte algo, Putin lo rechaza y cada vez que Putin acepta algo, Zelensky lo rechaza. Pero ¿cómo ha comenzado esto? Ha comenzado con ese supuesto acuerdo sobre el tema de Dinamarca. No sabemos los detalles, pero aparentemente se trataría de reescribir un tratado del año 1951, que es el Tratado de Defensa de Groenlandia, que es cuando Estados Unidos le devolvió la isla a Dinamarca después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo lo anunciaba el presidente Donald Trump? De esta manera. Well, we have a concept of a deal. I think it's going to be a very good deal for the United States, also for them. And we're going to work together on something having to do with the Arctic as a whole, but also Greenland, and it has to do with the security, great security, strong security, and other things. Ahí lo que está diciendo es que consiguió que se estableció un marco de acuerdo para poder garantizar la seguridad tanto de Estados Unidos como del resto de los países que están en torno al Ártico y que eso ya le satisfacía. Y en algún momento se le preguntó a Mark Rutte si se había resuelto el tema de la soberanía de Groenlandia, que es una isla autónoma pero que pertenece a Dinamarca. Dijo Rutte que eso no se había hablado. Luego el presidente Donald Trump convocó a los miembros integrantes de su Junta de Paz para la reconstrucción de Gaza. Él ha dicho que son más de 59 miembros los que participan, pero la verdad es que ahí llegaron solamente 19 representantes de países. Llama la atención que está la presencia de Argentina y Paraguay por parte de Sudamérica y de Europa está Bulgaria y Hungría. Del resto de los países son fundamentalmente países de Medio Oriente. Y, ¿sabes? Llama la atención porque todos los miembros de ese Junta de la Paz tenían que pagar $1.000 millones para conseguir un asiento. ¿Cómo explica el presidente Trump en qué consiste esta Junta de la Paz? Lo decía así al comienzo de esa sesión inaugural. I've just received the notice and everybody wants to be a part of it and we'll work with many others including the United Nations. Eso es interesante que dice ahí que todo el mundo quería participar a pesar de que recién habían recibido una notificación. Él dice que hay 59 países participantes. Las cuentas que hacen los equipos de verificación dicen que mandaron 50 invitaciones y 35 aceptaron. Y ojo, que no hay de los países de Europa, son muy pocos, excepto Bulgaria y Hungría, y además está Turquía, que sería miembro de la OTAN, Néstor. Pero lo importante es que dice que participa Naciones Unidas, porque se ha dicho que con esta Junta de Paz quiere reemplazar Naciones Unidas, Néstor. Silvia, gracias. A propósito de los Estados Unidos, esta mañana están comenzando las temperaturas de tormenta en los estados, especialmente en el centro y en el norte de Estados Unidos, en donde van a soportar en las próximas horas las más bajas temperaturas de los últimos años. El 55% de la población norteamericana va a estar en temperaturas extremas, va a haber cancelación de cientos de vuelos, notables efectos en la vida diaria y en el tránsito por las carreteras norteamericanas. Juan Camilo Merlano. Néstor, quedarse en casa, pedirse unas alitas y ver el desenlace de las respectivas conferencias del fútbol americano para saber quién jugará el Super Bowl. Esa es la recomendación de autoridades y expertos en Estados Unidos para este fin de semana, por la que puede ser una tormenta, según lo que ha dicho un meteorólogo del Departamento de Defensa, abro comillas, legendaria. Aún no hay claridad de su magnitud ni en qué área específicamente se desarrollará, lo que determinará en gran parte dónde habrá más nieve y dónde habrá más hielo. Pero si ustedes tienen un mapa de los Estados Unidos al frente, pueden trazar un círculo entre Arizona hasta Delaware.
toda esa área está bajo alerta, unos 3.200 kilómetros que potencialmente estarán cubiertos por esta tormenta invernal que en algunas zonas va a dejar hasta 30 centímetros de nieve, incluso más, y una ráfaga de aire gélido que producirá temperaturas de hasta 30 grados bajo cero durante el fin de semana. En ciudades como Minneapolis, aquí en Washington, hay que decirlo, se espera la nevada más fuerte en años y temperaturas de hasta 16 grados Celsius bajo cero. Pero de nuevo, la preocupación es el hielo concretamente. Unas 200 millones de personas en Estados Unidos experimentarán clima extremo para el momento más grave de la tormenta. En la costa este se espera particularmente que sea el día domingo. Los expertos explican este fenómeno porque un flujo de aire frío bajó desde Canadá o se encuentra bajando desde Canadá y se encontrará con un río atmosférico, lo cual producirá el fenómeno. Y lo que dicen los expertos y el Servicio Nacional de Ambiente de los Estados Unidos es que se están juntando todos los elementos necesarios para que esta sea una tormenta por la que el país hable durante varios años. Mañana se espera que la tormenta golpee desde Dakota del Sur hasta Texas, extendiéndose en horas de la noche a Arkansas, Alabama, Wyoming, Colorado, Nuevo México, y también tendrá coletazos sobre Utah y parte de Arizona. Los puntos con mayor nieve y lluvia gélida será Denver, Albuquerque, la ciudad de Oklahoma, Tulsa, Memphis, entre otros. Y durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, la tormenta empezará a abrirse paso y a golpear la costa este. Por supuesto que se espera que haya caos en aeropuertos, en terminales aéreas, decenas e incluso cientos de vuelos serán cancelados. Ya las principales aerolíneas emitieron alertas dándole mayor flexibilidad a los viajeros para que cancelen sus viajes, y por supuesto que también esperan retrasos masivos, y las autoridades están dando recomendaciones para que la gente reagende sus planes de viaje para este fin de semana, Néstor. Entonces, muy seguramente será un fin de semana con mucho frío, mucha nieve y mucho hielo en gran parte de los Estados Unidos, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. En medio de la crisis de la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo protagoniza esta mañana otra polémica, ya no por las amenazas a los interventores, ni por las polémicas con gerentes de los hospitales, ni por la indolencia con los pacientes que enfrentan la crisis. El ministro Jaramillo estuvo en las últimas horas en La Guajira. Allí hizo un recorrido, entregó obras, ampliaciones de hospitales y equipos médicos en 4 municipios, en Riohacha, en Maicao, en Manaure y en Uribia. La entrega fue de 11 ambulancias, también una unidad renal y 2 lanchas ambulancias, que es justo donde está la polémica. El gobierno le llevó 2 lanchas ambulancias que valen 1.680 millones de pesos al Hospital San José de Maicao, que por cierto es un hospital que está intervenido. Las monedas y lo que pasa en las bolsas se lo cuenta Mañanas Blue. 8 de la mañana, 32 minutos. Está reaccionando el presidente Gustavo Petro en redes sociales, que es el medio por el que más opina nuestro mandatario sobre temas relacionados con el endeudamiento de Colombia y sobre un reciente informe de la Contraloría frente a los últimos billonarios procesos de endeudamiento que ha hecho la nación colombiana. Escribe lo siguiente el presidente Petro: llenaron esas redes sociales diciendo que habíamos endeudado irresponsablemente el país. Encuentran que la misma Contraloría dice lo que ya dijimos: el endeudamiento que hicimos no es nueva deuda, solo lo hicimos para pagar la deuda vieja, cumplimos las normas. Para el 2026 simplemente pasaremos las semanas de menor liquidez en el gobierno y aprovecharemos un menor nivel de la tasa de interés externa. Y bueno, tiene otros párrafos este trino del presidente Petro, donde hace cuestionamientos a los gritos del presidente Uribe y a las decisiones de política monetaria del Banco de la República. Pero ¿qué dice ese informe de la Contraloría? Está partido en 2 tramos. La Contraloría revisó las recientes transacciones de endeudamiento del gobierno nacional, una muy grande que se hizo en diciembre de 2025 y otra también muy grande que se hizo apenas hace unos días, en enero de 2026. Y dice la Contraloría que, constatando esas operaciones, se cumplieron los requisitos legales y que su finalidad fue contribuir a mitigar el riesgo de liquidez de la nación.
operación. Recuerda el proceso de endeudamiento de finales del año pasado a través de la emisión de un único bono a un único comprador por más de 23 billones de pesos. Y la Contraloría verificó que dicha operación cumplió con todos los requisitos legales y destacó que no implicó la emisión de nueva deuda. Si bien la compraventa de títulos es una práctica habitual, lo que distingue esta operación es el elevado monto transado, más de 23 billones de pesos, un tema bastante polémico que analizamos aquí en Mañanas Blue. Hasta ahí tiene razón el presidente Petro sobre el estudio de la Contraloría, porque la Contraloría dice no implica nuevo endeudamiento. Pero aquí viene la segunda parte del estudio, sí, Néstor. Por otro lado, para la vigencia 2026 se realizó la emisión de bonos externos, aquí también lo mencionamos hace unas semanas, unos días, Néstor, por cerca de 5.000 millones de dólares. Y dice la Contraloría que esta operación sí implicó endeudamiento y pues servirá para cubrir parte de las necesidades de recursos externos que quedaron plasmados en el presupuesto general de la Nación. La Contraloría en su informe pues destaca otras preocupaciones que tiene porque hay ciertas alertas sobre el momento en que se debe pagar esa nueva deuda o todas estas deudas. Genera ciertas alertas y preocupaciones la Contraloría para los años 2029, 2031, 2033, cuando se nos acumulan los pagos para quedar al día con estos endeudamientos. Alerta grande, efectivamente, que las deudas hay que pagarlas. 8:35, doctor Zuluaga. Carlos Mario Zuluaga es el vicecontralor general de la República. Buenos días, doctor Zuluaga. Buenos días, Néstor. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo, para Ricardo y por supuesto para toda la amable audiencia. Doctor Zuluaga, primero sobre la operación de los bonos de diciembre, la de los 5.000 millones de dólares, ¿usted sabe quién es el comprador de esos bonos? Bueno, primero hay que tener en cuenta que la Contraloría, en el marco del especial seguimiento y el seguimiento en tiempo real, que son atribuciones que le introdujo el Acto Legislativo 04 del 2019, se pueden hacer solicitudes de información y requerimientos al Ejecutivo de manera inmediata antes de que se terminen o los proyectos o las transacciones, y eso efectivamente es lo que el Contralor General ha ordenado frente a estas operaciones que se han registrado. Aquí, ¿qué tenemos que precisar? Lo primero, que las operaciones realizadas en el mes de diciembre de los 23 billones de pesos, a las que ya la Contraloría requirió información sobre no solamente quién es el comprador, sino también quién actuó como intermediario o como lobista, porque finalmente este tipo de transacciones, y todos los gobiernos han tenido en el margen de la operación un operador que ayuda o tramita o facilita la operación, con lo cual también hay unos recursos que se destinan exclusivamente para esta intermediación. Esa operación hemos recibido información, se encuentra en análisis porque se tienen que hacer las comparaciones también si esta operación introdujo unos costos mayores a los que ha tenido otra. Pero, sí, por ejemplo... Pero doctor Zuluaga, discúlpeme, sí, ahí lo interrumpo si me permite un segundo. Ustedes en este informe están diciendo el proceso de endeudamiento o los procesos de endeudamiento han sido legales, ¿cierto? Sí, lo primero que ha dicho la Contraloría es que la operación no rompe o no quiebra la regla fiscal de mediano plazo. ¿Por qué? Porque al valor presente de la transacción en los dólares, a lo que está el dólar hoy, la regla fiscal establece que el tope mínimo de endeudamiento puede oscilar o la base en el 55% del PIB y el máximo de endeudamiento en el 71% del PIB. Estas dos operaciones, tanto la de los 23 billones de diciembre, que es una venta del portafolio ET, no es nuevo endeudamiento, como la de enero, que sí es un nuevo endeudamiento, no rompen el margen de endeudamiento general que esté por encima del 71%. En este caso, hoy Colombia, el endeudamiento general de este gobierno va en el 57% del Producto Interno Bruto. Pero vicecontralor, discúlpeme, lo interrumpo porque usted dice no rompe con la regla fiscal. Pero ¿cuál regla fiscal si en este momento no tenemos regla fiscal? El gobierno la levantó, la suspendió por 2 o 3 años. No, una cosa fue cuando se habló de la cláusula de escape de la regla fiscal y otra cosa es que la realidad de hoy esté mostrando el cupo total del endeudamiento. Y para la Contraloría lo que vale son los datos reales, y el dato real hoy es que el endeudamiento total que tiene el gobierno, que puede estar facilitado por el precio del dólar y muchas otras variables como el crecimiento económico y otras que le pasa a todos los gobiernos, oscila en el 57% del total del PIB.
Es decir, no hay en estos momentos una alarma directamente relacionada con el quebrantamiento de la regla fiscal. Lo que sí hay es unas advertencias y unas alertas que este mismo informe introduce frente a los riesgos que va a tener la propia regla fiscal y la capacidad de pago del gobierno hacia futuro de los endeudamientos que viene acumulando. Miren, esto es muy sencillo. Es fácil, por ejemplo, decir es que en otros gobiernos había menos endeudamiento, es cierto. En el periodo del 2010 al 2014 el endeudamiento estaba en el 33%, en el periodo del 2014 al 2018 fue del 44%, en el 2018 al 22 fue del 56% y hoy a septiembre del 2025 y a corte de diciembre el endeudamiento está en el 57%. Es decir, ninguno de los gobiernos ha roto o ha quebrado la regla fiscal de mediano plazo. ¿Cuál es el asunto aquí que preocupa? La inflexibilidad del presupuesto. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos un 92% de presupuesto inflexible. Por ejemplo, de los 523 billones de pesos que fue el presupuesto del año pasado, fueron 112 para servicio a la deuda, Sistema General de Participaciones 82 billones, pensiones 66 billones, gastos de personal y funcionamiento se fueron casi a 83 billones, aseguramiento y salud 42 billones y así suman 481 billones. Es decir, el 92% del presupuesto general de la nación tiene, como uno le pudiera llamar, una destinación específica porque tiene el recurso comprometido, debe hacerse. ¿Cuánto quedó libre el año pasado para los programas de inversión? 42 billones, el 8%. Entonces, si en el año 2029 hay que pagar un promedio de 79 billones de pesos, ¿cómo tiene que ser el esfuerzo de los gobiernos que viene para el 2029, 31 y 33, cuando los recursos disponibles van a ser menores y el gasto del pago a la deuda va a implicar un mayor esfuerzo fiscal del gobierno? ¿Esto qué significa? Que cada periodo de gobierno, cada periodo de presidente, el endeudamiento crece, el presupuesto sigue siendo inflexible y si no tenemos un crecimiento económico al ritmo de la que la economía requiere y se nos llega a disparar, por ejemplo, la tasa de cambio del dólar, efectivamente nos cambia el valor de la deuda, la inflexibilidad del presupuesto cambia y casi que el país o el gobierno que viene pudiera tener una crisis en el manejo del pago de la deuda. El presidente Petro en los últimos meses viene con una defensa y a través de sus redes sociales sobre sus procesos de endeudamiento, básicamente para decir, palabras más, palabras menos, que él no va a dejar al país más endeudado de como lo encontró. Él dice que está adquiriendo deuda, pero para pagar deudas antiguas, pero que en la práctica este no es un nuevo endeudamiento. ¿Qué opinan sobre esta defensa del presidente Petro ustedes desde la Contraloría? ¿Va a dejar el país más de endeudado que antes o no? La pregunta es muy sencilla. Hay dos realidades. Los 23 billones, que es una operación grande, no es común una operación en portafolios TES B que hayan hecho los gobiernos. Esta fue de 23 billones, fue a un comprador directo, una banca de inversión y efectivamente a unos intereses que el mismo mercado establece. Esos intereses no es que se inventen. Esos fueron para oxigenar caja, porque la caja, para que todos los colombianos sepan, a diciembre del 2025 era de 1.4 billones. Es decir, el gobierno en diciembre no tenía caja, no tenía recursos en efectivo con los cuales cumplí todas las obligaciones de pago que tenía del presupuesto general. Llámese nómina, llámese obligaciones de contrato, llámese concesiones, todo lo que era el presupuesto, transferencia a los territorios, salud. Y entonces lo que hizo el gobierno... Doctor Zuluaga, y eso, perdóneme, lo interrumpo, ¿y eso a qué obedece? Esa falta de caja que pues es muy preocupante, ¿a qué se debió? ¿Cuál es la causa? Nosotros le hemos venido advirtiendo en el seguimiento permanente que el Contralor ordenó, hemos hecho en este año que pasó 3 alertas relacionadas con el poco recaudo que la nación viene teniendo. Es decir, tuvimos un presupuesto, que es la discusión que se dio con el exministro y el director de la DIAN, que proyectó unos ingresos y el presupuesto se aprobó y el recaudo estuvo por debajo de la meta proyectada, casi por un 9.5%. ¿Eso qué ocurrió? Y además que se le agrava el problema, que en el año 2024 el gobierno nacional constituyó reserva por 61 billones de pesos de obligaciones que se debían pagar en el 2025. Es decir, además del presupuesto aprobado, el gobierno arrastra en ese presupuesto aprobado 61 billones del 2024 al año pasado, al 25, que debía pagar.
Eso lo que hizo fue que convirtió el presupuesto general de la nación en un presupuesto complejo, en el sentido de que si los ingresos, el recaudo, no se dio como estaba esperado, efectivamente teníamos un desbalance y un desequilibrio, y eso se vio reflejado a la cifra de diciembre del 2025. 1.4 billones en caja, una cantidad de obligaciones por cumplir, unos títulos TES que el gobierno tenía por vencer. Lo que hizo fue renegociarlo, los puso otra vez en el mercado y reincorporó a la caja 23 billones de pesos que no ingresaron todos de inmediato, pero los incorporó en el presupuesto del 2025. Eso no fue nueva deuda, pero el 2026 sí, o sea, lo que hicieron en enero de este año sí, pero también hay que aclarar que la Comisión de Crédito Interparlamentaria en la ley del presupuesto y en el presupuesto aprobado para el año 2026 le aprobó un endeudamiento al gobierno de 13.000 millones de dólares, de los cuales el gobierno empezó a hacer estas operaciones de endeudamiento nuevo que nosotros hemos advertido, no rompe la regla fiscal, pero está asfixiando la capacidad de pago en los próximos años. Va a llegar un momento en que si no mejora la economía y seguimos endeudándonos al ritmo del crecimiento que viene la deuda total de Colombia, vamos a tener en 10 años cero recursos para inversión social, sino para pagar deudas. Doctor Zuluaga, escuchando todo el argumento alrededor del informe, me da la impresión de que todo lo que dice el presidente Petro no es exactamente lo que dice todo el informe de la Contraloría, ¿no? No, aquí hay de lado y lado. Lo que es que la realidad de hoy le da la posibilidad de que el gobierno diga que no ha quebrado la regla fiscal, porque es cierto, porque está en el 57% del PIB, no en el 71%. Pero hay unas variables que siempre van a incidir sobre eso. ¿Cuáles son las variables? La tasa de cambio, el crecimiento económico, son sí o sí condiciones que están cambiando el valor del servicio de la deuda. La tasa de interés, el del balance fiscal, son 4 variables que impactan directamente el valor de la deuda. Entonces, ¿el dólar está bajito hoy? Sí, claro, si el dólar estuviera a 4.300 pesos, seguramente hoy estuviéramos hablando de que se rompe la regla fiscal, pero la realidad de hoy es que el dólar está a 3.800 y eso hace que esos billones de endeudamiento se conviertan en menor valor. Por eso la Contraloría advierte sobre la fragilidad. El 50% del presupuesto de inversión está sin ejecutar a tan solo 200 días de que acabe el gobierno. 74% del presupuesto total, pero 50% del presupuesto de inversión. ¿Para qué entonces endeudarse más? ¿Para qué cobrarnos más impuestos vía emergencia económica? Y si alguien en la Contraloría prende esas alarmas y le dice al gobierno, ejecute toda la plata que tiene sin ejecutar. Recuerden que hemos hablado ya de la inflexibilidad del presupuesto y pareciera que no es un asunto menor, pero cuando uno tiene un 93% de la plata que debe tener sí o sí en caja, el presupuesto hay que oxigenarlo, teniendo en cuenta que el comportamiento del recaudo viene siendo distinto al esperado. Miren, por ejemplo, nosotros hemos hecho en este mismo informe unas advertencias sobre el comportamiento de la contratación y hemos visto como, por ejemplo, hoy los gastos de funcionamiento y prestación de servicio del año pasado fueron de 89 billones de pesos, pero del cuatrienio anterior fueron de 83. Y uno empieza a ver, por ejemplo, que el Estado ha venido creciendo en su operación y funcionamiento, y el Contralor sí ha pedido que frente a estos temas se haga una advertencia al gobierno nacional y a los que vienen, que sí o sí es necesario que el Estado reduzca la cantidad de aparatos que tiene en su operación y funcionamiento, porque la inflexibilidad del presupuesto también crece cuando el aparato crece. Cuando yo tengo obligación de pagar un ministerio más o cuando tengo obligación de pagar más prestación de servicio porque las contrato, el presupuesto sí o sí se me vuelve inflexible. Y ese es otro riesgo que tiene que enfrentar el gobierno que viene, y es cómo reducir el funcionamiento del Estado, que hoy, por ejemplo, costó nada más en el año pasado 89 billones de pesos. Es decir, del gobierno de Duque al gobierno del presidente Petro se incrementaron casi 7, 8 billones de pesos en funcionamiento, y cada gobierno lo incrementa. Entonces, si no hay una postura responsable de administración fiscal de los ingresos, de reducción del Estado y de mejorar el recaudo, efectivamente en los próximos 4 años vamos a tener imposibilidad de ejecutar un programa de gobierno, y todas las promesas que nos están haciendo los candidatos presidenciales pueden quedarse en eso, en promesas. Por este tema de la deuda, del endeudamiento, de los intereses,
hay garrotera, me perdonan la expresión, esta mañana entre el presidente Petro y el expresidente Álvaro Uribe, que están ahí dándose con argumentos en las redes sociales. Señor Vicecontralor, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes. Feliz mañana. Día. 8:49. Estás escuchando Blue Radio. Cada nombramiento o intento de nombramiento en el Ministerio de la Igualdad es polémico y el de Alfredo Acosta como reemplazo del ministro Juan Carlos Florian no es la excepción. Apenas está designado y es polémico porque es bachiller, no es profesional, no tiene experiencia en el sector público y su única carta de presentación en la hoja de vida que ya fue publicada son 14 años como coordinador nacional de la ONIC, es decir, trabajando con comunidades indígenas haciendo activismo. No es un dato menor porque Lucho, como lo conocen sus amigos, es indígena NASA e integrante de una de las organizaciones con más músculo, más fieles y más leales a las marchas y movilizaciones convocadas por el presidente Gustavo Petro. Pues a quienes no les gustaba Juliana Guerrero e incluso no les gustaba Juan Carlos Florian, el presidente Petro tiene esta carta, es la que se va a jugar en... Están presentando en este momento desde Hollywood, allí son 3 horas menos, madrugan. Es la costumbre, los nominados, las películas nominadas, los actores, productores, directores a los premios Oscar 2026. Juan Camilo Merlano. Néstor, bueno, y la cuenta da como la película con mayor expectativa o que más nominaciones tiene. Sinners tiene 15, si no me falla la cuenta. Luego está One Battle After Another. Esta de Sinners es la cinta de Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan. Está luego One Battle After Another, una batalla tras otra, protagonizada por Leo DiCaprio, del director Paul Thomas Anderson. Tiene alrededor de 12 nominaciones. Frankenstein de Guillermo del Toro, 6 nominaciones. Sentimental Value, que esta es una cinta noruega, está dando la sorpresa, tiene alrededor de 9 nominaciones. Hamnet, 5 nominaciones. Marty Supreme, 8 nominaciones. Allí le siguen las otras. En película internacional, cabe destacar una que también tuvo buenas nominaciones. Está en la cinta Agente Secreto de Brasil. Solo fue un accidente de Francia. Sentimental Value, que es la noruega que decíamos que ha tenido varias nominaciones. Sirat, que es una cinta española. Y La Voz de Hin Rajab, que es una cinta de Túnez. Otro premio importante, mejor actor, los nominados: Timothée Chalamet por su papel en Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por One Battle After Another o Una Batalla Tras Otra, Ethan Hawke por Blue Moon, Michael B. Jordan en Sinners, Wagner Moura por Agente Secreto. En Mejor Actriz está Jessie Bucket por Hamnet, Rosie Byrne, Kate Hudson, está Emma Stone por Bugonia, que también es pues su participación o su actuación allí es muy buena. Mejor Director está Chloe Zhao por Hamnet, el director de Marty Supreme también, Paul Thomas Anderson por One Battle After Another, está Ryan Coogler, que es el director de Sinners. Por Mejor Película, Bugonia, Fórmula 1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, que es la del agente secreto de Brasil, Sentimental Value, la noruega, y Sinners, la de Ryan Coogler. Son las nominaciones de los premios Oscar, que recordemos, la ceremonia se dará el próximo 15 de marzo, Néstor. Hay un buen catálogo, gracias Juan Camilo. Felipe, esa de Agente Secreto que está nominado, la brasileña, la de Wagner Moura, es una gran película de cine. Sentimental Value, que es la danesa, la noruega. Es gran película, un poquito lenta. Como los noruegos. O sea, muy introvertida, muy fría, pero muy buena película también. Es que acuérdese, Néstor, que yo no voy a cine, entonces ahí sí me coge totalmente fuera de base, porque nada de lo que estoy viendo ahí que mencionó Juan Camilo sé de qué se trata. Felipe, a mí me gustó mucho Frankenstein, ¿sí? La de Guillermo del Toro. Es una gran realmente película, una discusión ética muy pregúnteme por interesante. novelas. One Battle After Another, ¿Felipe la vio? Una batalla tras otra. No, Néstor, es que acuerde que yo no voy a cine y yo ya le he explicado a usted bueno, muchas vaya veces. a cine. Es que no resisto el Marty Supreme, que es la el verlo atrás comiendo sushi, no resisto.
¿Qué hago? Pero no, hay muchas que ya están en plataformas. Por ejemplo, One Battle After Another ya está, y también es Sinners. Que Sinners es una película bastante curiosa porque es una típica película de vampiros, pero que está tan bien ambientada en el sur de los Estados Unidos. A mí me parece una sorpresa que tenga tantas nominaciones, y es que le esté muy, ganando. muy buena película. Train Dreams también es una película muy fría que se desarrolla en la construcción de trenes en los Estados Unidos. Son películas bastante bien fotografiadas. Esta es una de las que mejor fotografía tiene, por ejemplo. Felipe, le recomiendo una que se estrena hoy. Marty Supreme. Véala, hágame caso, véala, que le va a gustar. La española, la que está nominada esta mañana en película extranjera, Enrique, ¿es buena? Es una película, bueno, un poco alternativa, digámoslo así. Es la búsqueda de un padre sobre un hijo que desaparece tras una fiesta, una rave, y va a buscarla al desierto. Es una película bastante interesante. Tenía la posibilidad de ir a más nominaciones, pero finalmente se queda con la de mejor película extranjera y con una técnica, que es la nominación al mejor sonido. Su director, Oliver Laxe, podríamos decir que es un hombre encantado de conocerse, pero su película la verdad es que ha tenido un éxito enorme y le ha ido muy bien, no solo en los Oscars, sino en muchos premios. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Un hombre encantado de conocerse? ¿Me traduce? Pues mira, esta semana Néstor, por ejemplo, que habló el venía a padre criticar temprano. como que... Sí, como decía que algo así como que el problema es que no le hemos expuesto a los niños buen cine, y como que él viene ahora a corregir eso, ¿no? Como si el cine que tiene comenzara con él años, sí, hay una antes de Oliver Laxe y después de Oliver Laxe. Pero la película es interesante, la película es muy interesante y es un gran éxito para esta película, que yo creo que si le llegan a decir hace un año que iba a estar con 2 nominaciones a los Oscars, no lo hubiera querido. Y yo me quedo con la de Paul Thomas Anderson, la de Una batalla tras otra. Me parece una película magnífica, ojalá le vaya muy bien a esa película. Ese es uno de los que va a quedar, Néstor. es decir, es de los que aspira a mejor director y mejor película, puede ser esa. Va a ganar muchos premios Oscar. Pero el mejor actor va a ser Timothée Chalamet por Marty Supreme. Se ha ganado todos los otros premios. El Golden Globe, el Critics' Choice Award, se lo ganó como mejor actor y seguramente va a ganarse también el Oscar. Su favorito, Juan Camilo. La mía es Sinners, Néstor, que de hecho está rompiendo un récord para la película más nominada de todos los tiempos a los premios Oscar. Habíamos dicho que eran 15 nominaciones, que con eso igualaba otra serie de películas, pero ya actualizada la lista son 16 nominaciones para la cinta de Ryan Coogler protagonizada por Michael B. Jordan, que se levanta como la principal favorita de cara al 15 de marzo. Muy bien, estos son los nominados al Oscar, 8 de la mañana, 56 minutos. Esta mañana la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral están lanzando la plataforma para capacitar a los testigos electorales de las elecciones, de las parlamentarias, pero también de las presidenciales del mes de mayo. Allí se encuentra Andrés Carmona. Así es, Néstor, buenos días, los saludo desde el Centro Ágora en Bogotá, donde a esta hora se presenta la plataforma Agentes Electorales 2026, esa gran plataforma del Consejo Nacional Electoral para capacitar cerca de 6 millones de testigos. Magistrado Cristian Quirós, presidente del Consejo Nacional Electoral, buenos días. ¿Cuál es la importancia de los testigos y cuál es la importancia de esta plataforma que se presenta hoy al país? Bueno, primero, buenos días, Andrés, a toda la mesa de trabajo. Néstor, qué alegría saludarlos en esta mañana fría y lluviosa. Quiero contarles que por primera vez en la historia de este país, por primera vez en la historia de nosotros, del Consejo Nacional Electoral, desde que tenemos administración y autonomía administrativa y financiera, tenemos la capacidad y tenemos la gran plataforma de capacitar 6 millones de testigos. 6 millones de testigos que van a tener los partidos políticos, las agrupaciones políticos y todos los candidatos. Yo creo que es tan importante esto de la elección y la postulación de los testigos, de la importancia de lo que ha pasado en este país. Vamos a tener la capacidad de que en cada mesa, en las 127.000 mesas, vamos a poder tener un testigo electoral de cada agrupación política. Vamos a tener cobertura en todo el país, 32 departamentos, 1.104 municipios. Magistrado, lo escucha Néstor Morales. Gracias, Andrés. Hola, doctor Quirós, buenos días. Néstor, qué alegría saludarte. ¿Cómo Doctor, estás? gracias por acompañarnos. Doctor Quirós, ¿es definido ya que solamente va a haber una tarjeta electoral para las consultas, sin importar si hay 2 o 3 consultas? A ver, quiero contarte que esa decisión, el registrador que nos mostró la tarjeta, lo hace con la mayor transparencia y garantía para poderle, como él lo dice, el secreto al voto. El reto que nos llega
ya no es ese, el reto que nos llega aquí en adelante es cómo capacitamos y cómo damos pedagogía a toda la ciudadanía para que pueda saber que no puede marcar sino una sola opción Consulta. para poder... Por una eso, sola opción. pero va a haber un solo tarjetón electoral. Claro. Una sola tarjeta. Una sola tarjeta, porque eso le garantiza la transparencia y el secreto al voto, como lo dice bien el señor registrador. Claro, pero aumenta también la posibilidad de confusión, ¿no? Un poquito. Claro, Néstor, es que ahí era la preocupación. La preocupación no es de las instituciones, sino de la responsabilidad que tenemos nosotros como institución, ustedes como medios, de la pedagogía que vamos a tener en todo el país, de que la gente pueda y tenga el conocimiento de cómo votar. Pero oí que usted hizo críticas a esa decisión de una sola tarjeta electoral ayer, ¿no? No. Néstor, la crítica no es mía a la tarjeta, porque eso es de origen legal. La preocupación que tengo sobre eso es la capacidad que tengamos de llegar a la pedagogía. ¿Por qué? Porque en este momento todas las campañas, todas las agrupaciones están enfocadas en sus campañas y no en la pedagogía, que es tan importante. Pero mire, para que no haga... doctor Quiroz, que los ciudadanos vamos a enfrentarnos a un dilema. A mí me entregan, cuando vaya a votar en las elecciones de marzo, dentro de mes y medio, ¿cierto? Me entregan un solo tarjetón electoral con todas las consultas. Y va a haber por lo menos dos. ¿No es verdad? De pronto una tercera. Sí. Yo podría tener la tentación de marcar más de una. Si me entregan una tarjeta electoral. Pero es que... Pero se anula el voto. Es que, exacto, de eso se trata la pedagogía. La pedagogía, más allá de eso, es indicarle a las personas que por más que quieran marcar, no pueden, solamente uno, porque es la opción real la que puede hacer válido el voto. Porque si no podemos llegarle con pedagogía a las personas, no vamos a tener mucha participación, pero con muchos votos tal vez nulos o no marcados. Entonces yo creo que de aquí parte el compromiso, y estamos de la mano con la registraduría en eso. No en el compromiso de que sea una o soleta, sino que realmente sea la pedagogía. Claro, y esa pedagogía la van a hacer ustedes desde el Poder Electoral, quiere decir, la registraduría y el Consejo